Muy buenas tardes, tengan ustedes, sean ustedes bendecidos. Le damos gracias a nuestro Padre que hoy nos ha dado esta oportunidad de estar aquí en este lugar. Primero que nada, llenándonos de su presencia y sentimos que nos ha llenado, porque se ha movido de una manera sobrenatural como siempre y podemos sentir dentro de nuestro espíritu que algo de Él está lleno, que Él se mueve de esa manera y nos conforta porque nos hace sentir de esa manera que solamente Él nos hace sentir. Les damos la bienvenida a todos aquellos que van a ver estos videos, estas enseñanzas, y declaramos en sus vidas que el Señor va a trabajar con ustedes, que lo que Él pone en mi boca, las palabras que salen de mi boca, se van a regar en sus corazones porque yo solamente soy ese instrumento que Él utiliza. Estamos predicando desde aquí, desde Henderson, Carolina del Norte, un lugar maravilloso donde el Señor nos da esa oportunidad. Cuando el Señor nos encontró en este lugar, donde nosotros encontramos al Señor en este lugar, porque Él está en todos lados, donde Él tenía un plan para nuestras vidas y era necesario que llegáramos hasta este lugar. En este lugar donde nos plantó con un propósito, porque todos tenemos un propósito. Todos sabemos que nuestra vida debe de girar alrededor de algo y nuestro propósito más grande que tenemos es seguir a nuestro Señor Jesús. Declaré en el principio de año una palabra que Él me trajo con algo que me penetró en mi corazón, que este es el año agradable del Señor. Y yo sigo declarando que este es el año agradable del Señor, aunque las cosas se vean difíciles. Sabemos que Él nos habló desde mucho tiempo atrás por medio de nuestro pastor, por medio de las personas que estaban más adelante que nosotros, nos habló y nos advirtió de lo que venía para nosotros. Hoy en estos días estamos viendo todo lo que está pasando. Nos advirtieron y nos dijeron que para los inmigrantes en este país iban a ser días difíciles. Y cada día que pasa es más difícil. Pero el Señor nos ha prometido que este es el año agradable del Señor. Y sabemos que nosotros solamente entendemos todos los seres humanos de la manera más dura. Lamentablemente así somos. Él nos ha hablado de la manera más suave, nos ha dicho que vengamos a sus caminos, que hagamos caso de lo que nos está hablando y seguíamos caminando como que nada nos importara. Todos sabemos nuestra historia y se los he dicho muchas veces, cada quien sabe de la manera que llegó. Pero nosotros como cristianos estamos con un pie adentro y un pie afuera. Benditos sean los que están con los dos pies adentro, porque están cimentados en la roca. Nosotros estamos cimentados en la roca, pero queremos que todos estén, y si no lo están, por ahí es el tiempo. Porque el día de hoy, ¿qué nos manda a decir? Que no hay otro camino, no hay otra salida. Las cosas se van a poner más difíciles todavía. Cuando nuestro pastor nos decía que las cosas para los inmigrantes iban a ser difíciles, yo que estaba en este lugar y que creo lo que él nos dice, no pensaba que tan difíciles como se están viendo. Hoy en estos días acaban de hacer una orden donde todos los inmigrantes se tienen que registrar en una página. Y dice los propósitos de la página, porque estaba yo leyendo partes de ello, donde dice que para facilitar y para que no en un futuro puedas regresar al país. Prácticamente están diciendo que estás tú poniendo tu nombre allí
Y si el día que ellos quieran van a buscar tu nombre y te van a llevar, y lo único beneficio que vas a tener de que en un futuro puedas regresar. Se escucha dura, es difícil para todos aquellos, pero no es difícil para los que creemos en el Señor. Porque nosotros estamos confiando en Él, en el poder de su fuerza, y nosotros creemos que no importa lo difícil que se vea, no importa todo lo que diga el hombre, Dios es más grande. Dios permite las cosas que pasen para que nosotros entendamos que no hay otra salida que venir a sus caminos. Y nos lo va a poner más difícil, lo está poniendo más difíciles para que todos aquellos que entienden, que aún no lo conocen y que no han decidido seguirlo a Él, hoy sea el día que ellos comiencen a seguirlo a Él. Yo veía, porque nosotros hemos clamado por las personas, y yo veía ayer en la noche en un sueño donde había muchas personas que llegaban a este lugar. Bastantes que no había lugares para sentarse. Y lamentablemente todas las personas eran personas inmigrantes que estaban huyendo porque sentían el peligro. Ese sueño me dio la seguridad de que el Señor está tocando sus corazones, porque de esa manera van a llegar, solamente de esa manera van a entender, de la manera dura. Y todos sabemos que nosotros llegamos de una manera dura a sus caminos. Si es necesario que eso pase, va a pasar. Si ustedes tienen la oportunidad de suavizar las cosas, y no porque estés en otro país tú digas que ya no va a pasar, en todos lugares se va a poner difícil. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos días. Porque la venida del Señor está a la vuelta de la esquina. Porque nosotros tenemos que prepararnos. A nosotros en este país nos está pasando esto, en otros países va a pasar algo diferente. Pero de que te va a presionar, te va a hacer que tú entiendas y que veas, que abras tus ojos, que no hay otro camino que es por medio del Señor Jesús. El Señor puso esto en mi corazón desde días anteriores. Yo tenía mucho tiempo, desde a mitad del año pasado, que yo quería hablar acerca del Gran Maestro. Y yo les había dicho antes que iba a traer unas enseñanzas acerca del Señor Jesús, porque es nuestro Maestro, es nuestro guía. Nosotros tenemos que conocerlo, que Él ha existido desde todos los tiempos, que Él tuvo un nacimiento, y hoy nos lo trae en estos días difíciles, porque solamente por medio de Él podemos llegar a Él, podemos tocar al Padre. No hay otro camino, solamente por medio de Él. Y aunque yo predicaba, yo decía que este era el año agradable del Señor, lo sigo creyendo que es el año agradable del Señor. Pero yo no sabía el por qué nos estaba llevando de esta manera, o por qué todo lo que nos había dicho el pastor en el tiempo anterior iba a tener ese impacto en estos días. Es algo que el Señor trabaja en que nosotros lo entendamos. Y todavía aún así se nos hace complicado. Todavía aún así nosotros viendo cómo está pasando las cosas alrededor del mundo, todavía dudamos. Yo digo dudamos porque hay que considerarse entre todos. Bendito sea el Señor que a uno nos ha trabajado más que a otros, pero yo hablo en plural de todos los cristianos, de todos los que dicen que lo aman, de todos los que dicen que lo quieren a Él, de todos los que decimos que lo seguimos a Él. Vamos a comenzar el porqué de su venida, porque todos nosotros necesitamos entender por qué vino Él, por qué vino nuestro Señor Jesús, porque fue esta oportunidad que Él nos dio por medio de Él
para que nosotros volviéramos al Padre. Porque el propósito de todos nosotros y el final que vamos a tener, los que creemos en el nombre de nuestro Señor Jesús y los que hemos obedecido al Padre, es que algún día volvamos con el Padre. Vamos a ir primero que nada al libro de Juan. Vamos a ver los inicios del por qué nuestro Señor Jesús vino. Y quiero decirles que tenemos un Padre amoroso. Tenemos el mejor Padre de todos. Porque los que somos padres y tenemos a nuestros hijos, a veces nuestros hijos nos desesperan. A veces nuestros hijos nos hacen que nosotros les hablemos fuerte. A veces nosotros tratamos a nuestros hijos con mucha disciplina. Pero este Padre, nuestro Padre, nos ama. Y ha hecho todo lo posible para que nosotros lo amemos a Él. Porque Él quiere que nosotros lo amemos a Él. Él no nos forza a que nosotros lo amemos. Él quiere que nosotros lo amemos a Él. Porque si yo siempre he pensado que la manera más fácil para todo esto, desde los inicios, yo pensaba, bueno, ¿sí por qué con Adán y Eva no funcionó? ¿Por qué no hizo otros dos? Hubiera sido lo más fácil. Les hubiera cambiado lo que había fallado del otro y los hubiera hecho esos dos. Así como hizo Adán a su imagen y semejanza, los hubiera hecho igual. A Eva la hizo de parte de Adán. Y digo, si ellos dos no funcionaron, le fallaron en los primeros días, ¿por qué no los borró? Hizo otros nuevos y todo hubiera sido diferente como él hubiera querido. Porque nos da la oportunidad de que nosotros seamos obedientes, de que nosotros mismos recapacitemos, de que dentro de nuestro espíritu nosotros lo queramos con todas nuestras fuerzas. Porque Él quiere que nosotros lo queramos a Él sobre todo, sobre nuestros padres, sobre nuestros hijos, sobre nuestras esposas, sobre todas las cosas. Él quiere que nosotros lo amemos. Ese amor que Él nos da, Él quiere que sea recíproco, que uno también lo ame a Él. Si nosotros solamente esperamos que Él nos ame y nosotros no lo amamos, esa relación no va a funcionar. Y es como cualquier relación. Si tú solamente das y Él no da, no funciona. Nos vamos a enfocar ahorita vamos a ir al libro de Juan y vamos a leer cómo fue que inició todo esto, cómo fue que nuestro Señor Jesús fue necesario que viniera y bendito sea nuestro Padre que lo envió. Y vamos a leer los primeros versículos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 al versículo 17. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no resplandecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diera testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho. Por el mundo, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque en su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Hasta aquí vamos a leer. Ya nos vimos el principio y que el Padre lo envió. Vimos que el Padre vio todo el desorden que había, mandó a Juan primero para que hablara de él, y nuestro Señor Jesús fue necesario que viniera. Porque hemos hablado muchas veces hoy en estos días de todo el beneficio que nosotros tenemos de nuestro Señor Jesús. Hemos, nosotros por medio del sacrificio, tenemos la oportunidad de estar hoy aquí sentados o aquí predicando. Porque se tenía que pagar un precio. Porque había fallado los planes que que nuestro Padre había hecho para con nosotros. 2 veces le fallamos como humanidad. Él tenía un plan perfecto por medio de Adán y Eva, cuando hizo toda la creación. La teníamos la más fácil que pudimos haber pensado, porque era todo tan fácil, porque era señorear sobre todo lo que Él había creado. Vemos el amor que Él tiene, porque aún así de que fallaron en aquel tiempo, volvió a dar otra oportunidad. Y eso nos muestra que con el Señor, con nuestro Padre, hay consecuencias de las malas decisiones. Adán y Eva tuvieron consecuencias de sus malas decisiones. Fueron expulsados del jardín del Edén. De ese lugar que nos muestra la palabra que era maravilloso. Donde Adán tuvo el privilegio de nombrar cada especie por su nombre. De donde no tenía nada más que hacer, más que señorear. Hoy en día nosotros tenemos que trabajar para ganarnos el pan que nosotros comemos. Tenemos que trabajar para tener un techo. Todo eso era diferente en aquellos días. Pero el Señor hizo al ser humano a su imagen y semejanza, como dice en Génesis. Vamos a irnos para allá para verlo de una mejor manera, como dice la palabra. Entonces dice, vamos a leer en Génesis 1, en el versículo 25. E hizo Dios animales
Oh, perdón. En el 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaros, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta, toda semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Vemos lo bonito que eran esos, que ha de haber sido en ese tiempo para ellos. Solamente con el hecho de que los hizo lo hizo a su imagen y semejanza. Porque es un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, dio parte de él para ser alguien parecido a él. Eso debería de haber sido motivo para que no desobedecerlo. Ese es un motivo para que nosotros lo amemos. Eso es algo que nos debe de impulsar a nosotros todos los días ser obedientes a Él. Vimos que en el principio así hizo la creación. Y después de esto vino la maldad, la desobediencia. Viene otra vez, llega el límite de la maldad y comenzaron en aquellos tiempos donde la maldad llegó a su límite. Y luego de allí destruye la tierra, inunda la tierra. Solamente una familia se pudo salvar. Y eso viene en el capítulo 7. Viene desde el versículo, el capítulo 6, donde nos muestra dice en el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 12, les voy a leer un poquito para todos aquellos que van a ver los videos, porque todos es necesario que entiendan la palabra y el origen del por qué estamos hablando de nuestro Señor Jesús, y por qué es importante que nosotros entendamos el por qué tuvo que venir nuestro Señor Jesús. En el capítulo 6, versículo 12, y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque cada carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo destruiré con la tierra. Aquí le informa a Noé que va a destruir la tierra por todo porque está llena de violencia a causa de ellos. Si nosotros vemos los tiempos que dice la palabra que está llena de violencia,
a causa de ellos, y nos dice que estaba corrompida. Y hoy comparamos lo que hoy está pasando en estos días. La violencia sigue estando. Vemos en los pueblos, en los países contra países, cómo se matan unos con otros. En el lugar donde yo vengo, del estado, del país donde yo vengo y del estado donde yo vengo, la violencia está en su máximo nivel. Donde pelean por las plazas, matan a personas inocentes, y la gente piensa que solamente es la forma de sobrevivir. Porque no saben que hay un Dios que puede salvarlos de todo, que puede hacer que las cosas sean diferentes, que te está ofreciendo un tipo de vida completamente diferente. Nuestro Señor Jesús nos ofrece un cambio de vida. Por medio de nuestro Señor Jesús podemos nosotros cambiar todo por completo. Vemos que al Dios Todopoderoso también se cansa, también tiene un límite. Y nosotros hemos hablado muchas veces en este lugar de que ese Dios también se enoja, te ama con todas sus fuerzas. Porque lo que te estoy hablando de la historia de acerca de Adán, eso era solamente él se dio cuenta que no funcionaba, no hubiera dado otra oportunidad. Sin embargo, hubo otra oportunidad. Inunda la tierra y pone otra familia. Y al poco tiempo, otra vez lo mismo. Porque nosotros para cambiar es un seguimiento que nosotros hacemos. Tenemos que cambiar de adentro para afuera. Porque podemos hacer todo lo que nosotros queramos hacer, pero si nosotros de adentro para afuera no cambiamos, vamos a seguir siendo los mismos. Y hoy nos lleva, esto que yo les hablo ahorita, es la importancia que nosotros debemos de entender. Ya les mostré dos escenarios diferentes, con Adán, después cuando destruyó todo por medio de las aguas, que hasta cierto punto el Padre hace su parte y hay una parte que nos corresponde a nosotros. Y esa parte es bien importante, la obediencia a Él. Pero nosotros no podemos ser obedientes si no entendemos. Y para que nosotros entendamos, primero tenemos que conocernos dentro de nosotros. Y es algo que nos cuesta trabajo entenderlo. Esto que yo les traigo y les comparto el día de hoy, estamos enfocarnos en lo que es nuestro Salvador. Pero cuando uno estudia y va viendo cómo fueron los diferentes factores por medio de la palabra, cómo nos lleva, y eso yo lo estoy resumiendo y resumiendo muy corto, es de que hay un factor en todos ellos, que es lo que hay dentro de la persona.
si dentro de la persona no cambia, nada de lo que uno quiera hacer va a ser 100% efectivo. No vamos a poder transformar, no vamos a poder servir si nosotros no decidimos poner de nuestra parte. En estos tiempos, el Padre ya puso su parte. Nos mandó un Salvador que vino a pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. Ahora la parte que nos corresponde a nosotros es permitir que ese Salvador realmente haga el trabajo dentro de nosotros, tratándonos nosotros mismos. ¿Y cómo se logra eso? Permitir que seamos ministrados. Si tú no permites que seas tú ministrado por el Espíritu Santo, por la persona que te quiera ministrar, porque para todo hay alguien que el Señor te va a poner para que te ayude a trabajar dentro de ti. Él nos puso a nuestro Señor Jesús. En aquellos días necesitaban a alguien que viniera a pagar ese precio. Y lo seguimos necesitando en estos días. Vemos que la palabra nos dice que ni su mismo pueblo lo conoció. Dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Lo que estuvimos viendo. Y él tiene una plática con alguien muy importante. Con alguien que conocía la palabra. Con alguien que entendía todo lo que eran las escrituras. Y el mismo Jesús no es como, nos vamos a saltar un poquito porque esa respuesta que da nuestro Señor Jesús es muy importante para que nosotros entendamos a qué vino Él, el por qué vino Él. Ya vimos el principio y ya vimos cómo falló y después vimos lo de Noé, que tuvo que construir una arca para salvar la especie y para salvar a su familia. Y lo mismo que le había dicho a Adán y a Eva en aquellos tiempos, para que llenase la tierra, lo mismo le dijo a Noé después en aquellos tiempos. Pero vamos a ir a ver ahora cómo nuestro Señor Jesús le habla a Nicodemo. Y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3, y es unos versículos bien conocidos, que es el 16. Y así es la respuesta que da nuestro Señor Jesús a alguien que sabía y que entendía la letra, sabía de la palabra. Y ahí se explica a qué vino Él. Amén. Vamos a leer del versículo 16 en adelante. Vamos a leer desde el 15, perdón. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hasta ahí vamos a leer. Aquí nos dice en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y esa es la presentación que nos da nuestro Señor Jesús.
que Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y esa es la forma que yo se los presento a todos aquellos, los que apenas van queriendo entender. Y para los que ya lo han visto muchas veces, si algo no está funcionando en nuestras vidas, si hay algo que no nos queda claro todavía de lo que está pasando alrededor del mundo, yo siempre he dicho una palabra, que nunca hay que tener temor a equivocarse y regresarse de nuevo. Porque la meta de todo cristiano es rectificar el camino. Todo cristiano debe rectificar el camino y debe de preguntarse después de cierto tiempo, ¿dónde estoy parado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Es esto lo correcto? ¿Estoy caminando como dice la palabra? Estábamos nosotros meditando en nuestras clases que nos están dando en la entresemana y veíamos dos tipos de maestros. El que hace la voluntad del Padre y hace todo lo que el Padre dice, resumiéndolo no con esas palabras, y el que hace o dice lo que Él quiere decir. Uno es el que es obediente, porque habla con autoridad del Padre y te guía por lo que el Padre dice. El otro te desvía porque te habla de sus sentimientos, te habla de las cosas de la forma que Él lo ve. Y si Él lo ve de una manera donde Él piensa que está bien, va a guiar a todos de la manera que Él piensa. Los va a convencer de la manera que Él piensa. Va a sacar algunas cosas de la palabra, nada más que se acomoden a la forma que Él quiere. Pero la palabra vino para transformarnos. La palabra vino para cimentar todo aquello que el Señor está metiendo por nuestras mentes, por nuestros corazones. Sabemos que todos los que estamos nosotros sometidos a obedecer a nuestro Padre, y hoy que nos habla nuevamente de que al principio de año nos dijo que este es el año agradable del Señor. Y yo les digo a todos aquellos, por eso es de que hoy el Señor es el tiempo de que trajo estas enseñanzas por medio de mí para todos aquellos que apenas lo están conociendo, que conozcan quién es nuestro Señor Jesús. ¿A qué vino nuestro Señor Jesús? Vino por ustedes y vino por mí. Porque Él quiere que nosotros no nos perdamos. Y les hablaba de los tipos de pastores, de los tipos de guías. ¿Por qué? Porque yo meditaba en lo que me dicen. Yo medito, yo me someto a la palabra y cuando los momentos que estoy solo me pregunto, ¿es esto lo que el Señor quiere? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy caminando como Él quiere? Y cuando yo empezaba a ver que nos decían cómo había dos tipos de personas, yo digo, eso es lo que ha hecho que la iglesia hoy en estos días no le crea cuando él habla. Y se me viene todo lo que hemos venido viendo, lo que hemos venido hablando, cómo nos hablaba nuestro pastor y nos decía de los días difíciles. Si todo el mundo hubiera hecho caso.
de que iban a venir los días difíciles, la historia fuera diferente. No estuviéramos pasando por esta situación. Ahora, no por unos vamos a pagar todos. Eso es un hecho. Porque el Señor a los suyos guarda. Vamos a ver que a nuestro alrededor van a pasar muchas cosas. Y vamos a ver con nuestros ojos todas las cosas que van a pasar. Pero también vamos a ver con nuestros mismos ojos cómo el Señor nos guarda. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan para nosotros. Porque Él tiene un plan para nuestras vidas. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Yo les hablaba en el principio, me acuerdo que le pregunté al pastor que si no iba a decir nada, porque en la visión donde yo veía, era un día que yo predicaba y empezaban a llegar tantas personas, pero tantas personas que se llenó el lugar y estaban parados. Y yo veía al pastor que les hablaba y no alcanzaba a hablar con cada persona porque eran tantas. Y entonces yo estaba ya parándome porque iba a predicar. Y yo le decía que qué hacía porque, primero que nada, nunca me he sentido con tantas personas en un solo lugar. Y él me dice, adelante. Así como me dijo ese rato. Y por eso es que yo le preguntaba, dije, necesito confirmar qué es lo que yo recibo, si es lo que yo recibo. Y esa palabra que me dijo, es la misma palabra que me dijo en el sueño. Entonces, yo no sé qué es lo que va a pasar, pero lo que yo sé es de que hay una gran necesidad. Y esa necesidad solamente nuestro Señor Jesús la puede suplir. Por eso es de que Él prepara los tiempos, Él nos pone en nuestro corazón la necesidad de que nosotros nos preparemos. Nosotros debemos de estar siempre preparados y por eso es de que yo les comparto esto de la vida de nuestro Señor Jesús y de los inicios. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros entendamos y vamos a ir nosotros desde su nacimiento para mostrarles cómo fue de que el Señor, de qué forma lo envió a este mundo. ¿Por qué? Para que era importante que todos entendieran que alguien entre su misma gente, hasta donde no es nuestro Padre de bondadoso con nosotros y nosotros tan malagradecidos con Él, de que Él vio los intentos que había hecho en el pasado y les hablaba por medio de los profetas y les decía y les mandaba, los trataba de una manera que ellos entendieran y no entendían y no entendieron. Pocos fueron los que le hacían caso a lo que les mandaba decir, que Él dijo, voy a enviar a alguien, pero que nazca y que ellos lo vean nacer, que ellos lo vean crecer, para que crean que alguien de carne y hueso, alguien de su misma gente, alguien que puedan palpar, que puedan tocar, que puedan escuchar sus palabras, le puedan creer lo que yo le estoy diciendo. ¿Hasta dónde no tenemos un Padre tan misericordioso que hace cosas como esas por sus hijos? ¿Hasta dónde no es el amor de un padre que hace todo para que sus hijos entiendan? Y es algo que yo como padre me toca. Y yo digo, a mí me desesperan. A mí cuando me
no tengo la paciencia. Y yo digo, tengo el amor, pero en ratitos que nos hacen molestar, a veces decimos palabras que les incomodan o hacemos acciones que no les gustan. Sin embargo, este Padre que nosotros tenemos en todo momento nos ha amado y nos sigue amando. Nos sigue poniendo ejemplos, nos sigue corrigiendo, nos sigue alertando de lo que va a hacer. ¿Qué tan importante no debemos de sentirnos nosotros de que este Padre nos ha venido hablando desde hace mucho tiempo lo que iba a venir en estos días? Es un privilegio. Lo que yo quiero ocasionar en ustedes es de que amen y atiendan el llamado que el Señor les hace. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque entendamos lo que dice en el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Señor nos lo deja y nos pone los dos ejemplos y nos deja una sola opción: creer en nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice en que en Él cree no es condenado. Sabemos que nadie de nosotros queremos ser condenados, e incluso un asesino, un violador, alguien que cometió un robo, alguien que robó un banco, alguien que hizo algo malo, aunque lo haya hecho, nunca quiere ser condenado. ¿Por qué? Porque siempre busca un abogado. Si no quisiera, pues no lo buscara. Hay países donde por ley tienen que poner un abogado, como aquí, como en México, en otros países. Por ley tienen que ponerles un abogado, aunque sea de oficio. Pero es que nadie quiere ser condenado, aunque hayan hecho lo malo. Pues eso mismo nos pasó a nosotros. Nosotros tampoco queremos ser condenados. Nosotros tampoco queremos que el Señor nos condene, y hemos escogido creerle a Él. Hemos escogido nosotros dentro de nuestro corazón creerle a nuestro Señor Jesucristo, y más aparte de eso, lo hemos contratado como nuestro abogado. Un abogado que no nos cobra, un abogado que no cobra honorarios. Lo único que quiere este abogado es nuestro corazón, nuestra obediencia y sobre todo que creamos en Él. Hoy que se viene estos tiempos difíciles, todos vamos a necesitar un abogado. Y ese abogado está disponible para todos aquellos que lo quieran. Para todos aquellos que no quieran perder su caso. Para todos aquellos que tengan aflicción en su corazón. Ese abogado está disponible para todos nosotros. Así como me mostraba en todos los que iban a venir con esa necesidad con esa inquietud, con esa desesperación, porque era una desesperación que ellos tenían. El abogado los está esperando para tomarlos y para decirles
que el hombre pueda decir cualquier cosa. El hombre podrá hablar todo lo que él quiera, pero él los está esperando con los brazos abiertos. Sabemos que nosotros le creemos. Nosotros ya tenemos esa convicción de que le creemos, pero él quiere que nosotros le hablemos a los demás, de que le crean a él. Yo he entendido que nosotros somos, como personas, somos a veces complicados, donde necesitamos que nos den algo palpable, algo visible, algo que nosotros podamos decir si es así. Y yo he confirmado lo del abogado. Un tiempo que yo necesité un abogado, él se ofreció conmigo. Ese abogado no me cobró. Ese abogado me dijo, confía. En aquellos tiempos yo veía como me era difícil confiar en alguien que no conocía. Pero cuando Él te muestra quién es, por medio de su amor, por medio donde para Él eres alguien muy importante y Él te representa. Y me lo trajo a la mente ahorita en estos momentos que estamos hablando de estos días difíciles, porque este abogado que yo conocí en aquellos días y hace mucho tiempo, cada vez se va mostrando de una manera más grande en mi vida, más sobrenatural. Y cada vez en aquellos días tomó ese caso tan difícil que se veía, me dio la victoria. Y yo no sé si por recibir la victoria yo la amé más, que no creo. Porque el momento que yo lo acepté y así como dice la palabra, le creí, yo pude sentir dentro de mí una paz, un gozo. Y cada que hablo de lo que es en este lugar, de lo que es todo el ambiente dentro de aquí, esa paz y ese gozo sigue estando como en aquel día. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Esa paz, ese gozo que sigue estando como en aquel día estuvo conmigo cuando yo le dije que sí lo aceptaba, que sí le creía. Y yo sentí cómo comenzó esa inquietud dentro de mí de buscar más, de conocer más de Él. Y desde ese tiempo yo tenía esa inquietud que hoy les comparto esto, de mostrarles cómo el Señor Jesús transforma una vida y te da un cambio completamente diferente. Te quita cosas que te duelen, pero te da cosas más importantes que borran el dolor. Te quita cosas que te angustian. Si te pone esa unción de Él, esa seguridad, que no importa lo que pase, no importa lo que se mueva alrededor del mundo, Él siempre va a estar contigo. Hoy es el inicio de donde esto es la introducción de lo que va a ser Él, porque vamos nosotros a buscar
Les voy a mostrar desde su nacimiento. Quizás vaya a tomarme varias enseñanzas desde su nacimiento, desde cómo se mostraba, porque su misma palabra nos dice que por medio de los profetas. Vamos a buscar entre los profetas cómo se les mostraba a ellos, cómo su venida no era algo que no era anunciado y por qué las personas, lo que eran su pueblo, no lo recibieron. Y eso es lo importante, el que nosotros debemos de entender. Ellos no lo recibieron, pero nosotros sí lo recibimos. Y es lo que yo quiero que las demás personas lo reciban, si no lo han recibido. Que no sean como los que eran a los que vino, porque por ellos vino, y dice que no lo recibieron. Nosotros abramos nuestro corazón, y hoy más que nunca lo necesitamos a Él. Hoy en estos momentos que se ven las cosas difíciles, lo necesitamos a Él. Y tenemos que agarrarnos con todas nuestras fuerzas. Porque si no, y una vez les garantizo que si no es ahora, cuando nosotros nos agarramos de Él, los golpes van a venir más fuertes todavía. Porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Si tú no conoces tu propósito, pregúntaselo a Él. Y si tú ya lo conoces y estás haciendo como que ahí luego latiendo cuando pueda, agárrate, porque ese propósito se va a llevar a cabo de la manera que Él quiere. Y si tú te estás oponiendo, te va a hablar de una manera más fuerte. Y cuando el Señor habla de una manera fuerte, déjenme les digo que es duro. Es duro porque todo Él nos lo va a perdonar. Eso es un hecho. Todo nos va a perdonar, pero las consecuencias no nos las va a quitar. Nosotros buscamos las consecuencias. Nosotros queremos de una manera dura, pues de una manera dura lo va a hacer. Solo que hoy que le estoy hablando a todos aquellos que tienen la oportunidad, atiendan el llamado, crean en Él y que nuestro Señor comience a trabajar dentro de ustedes. Y como yo les decía también, una parte ya la puso Él, otra parte nos corresponde a nosotros, que es disponer, que es trabajar dentro de nosotros, porque dentro de nosotros hay cosas que nosotros tenemos que cambiar. Él ya puso la semilla, nos corresponde a nosotros que esa semilla vaya floreciendo y vaya dando frutos. Pues yo los dejo con esta introducción y que el Señor me los bendiga hoy y siempre, y que para todos aquellos que van a ver este material no se pierdan los que viene en el futuro, porque vamos a seguir investigando acerca de nuestro Salvador.